Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a una nueva cita con el ciclo Pon tu tejado a funcionar, una iniciativa del área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático del Cabildo de Tenerife, que ya tuvo una primera charla el pasado mes de noviembre de 2020 desde el Centro Ambiental de Pedro Álvarez en Tegueste, desde donde hoy también estamos conectados. Vamos a hablar de instalaciones fotovoltaicas colectivas y de comunidades energéticas locales. Y tal y como ocurrió hace unos meses, queremos que sea una charla, una reunión interactiva. Por ello, un grupo de expertas y expertos de la Oficina de Energías Renovables del Cabildo de Tenerife, en este caso, contamos hoy con Nayara Aguilar, con Raquel García y con Adrián Fernández para responder a las preguntas, a las dudas, a los datos que se vayan generando en los próximos minutos a través del chat. Invitamos a que en cualquier momento, cualquier cosa que no se entienda o que pueda resultar un poco complicada, hagan uso del chat para que tengan respuesta pues, prácticamente online, inmediata. Y bueno, nos ponemos en marcha y lo hacemos con nuestros anfitriones. Por un lado, saludamos a Manuel Martín, es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tegueste, y por otro lado, a Víctor Manuel García, jefe del Servicio de Lucha contra el Cambio Climático y de Educación Ambiental del Cabildo de Tenerife. Manuel, Víctor, buenas tardes. Es su turno. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Darles más que nada la bienvenida a este centro ambiental de Tegueste, donde se está organizando este evento. Agradecer al Cabildo de Tenerife, en especial al área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, el favorecer esta colaboración entre administraciones en el ámbito de la soberanía energética y la transición ecológica. Y nada, desear que esta actividad que ponen en marcha desde ese área cumpla con las expectativas que veo que ha generado en numerosas personas que se han inscrito en esta jornada. Desde esta Concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Tegueste estamos haciendo una apuesta seria y con el mayor de los esfuerzos posibles en esta línea de trabajo. Y yo creo que de muy poquito para acá se están alineando numerosas circunstancias que están generando ese caldo de cultivo que favorezca tanto el proceso de transición como el de empoderamiento y soberanía energética ciudadana. Pues sin más nada, darles las gracias por la colaboración que ha permitido el Cabildo y felicitarlos y animarlos a seguir en este trabajo y en este largo camino que nos queda por delante y que a la vez es muy, muy ilusionante. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y bueno, desde el Cabildo de Tenerife agradecer mucho, Manuel, por tus palabras y por toda tu colaboración y tu compromiso en la sostenibilidad, en el mundo agrario y todo lo que tú participas, y al Ayuntamiento de Tegueste también, por supuesto, por facilitarnos retransmitir esta actividad y por darnos pie también a que el centro de Pedro Álvarez en Tegueste pues sea base de muchas actuaciones que esperemos que prosigan en el tiempo y lo conviertan en un referente de centro ambiental en la isla. Repetimos muchas gracias a todas las personas asistentes por toda la acogida que ha tenido este evento, a las personas y empresas colaboradoras que estarán hoy con nosotros, Julián, Lionel, a Paloma y Alicia, a la empresa Tinkers, que están llevando toda la parte tecnológica de la comunicación, a Domingo, y que está sirviendo de conductor y poniendo a disposición su profesionalidad y experiencia en el mundo de la comunicación, a Daniel por su trabajo en la parte de diseño, a Tónica, que es la compañera del servicio que ha dirigido todo este evento, junto con Maika y Sonia, las compañeras del servicio, y por supuesto a todos los compañeros y compañeras de la Oficina de las Energías Renovables, a Pedro, Nayara, Raquel, Carlos, Aarón y Adrián, que como saben, bueno, pues es una oficina reciente. Ellos son gente muy entusiasta, muy experta, que están pues atendiendo las consultas, las llamadas de los particulares, de las administraciones,
las empresas y están empezando pues, a poner en valor y a distribuir por la geografía de la isla pues toda esta nueva esquema de transición energética que queremos transmitir, ¿no? En este caso también saben que esta actividad continúa a varias otras que hemos hecho ya con base también en el centro de Tegueste, de Pedro Álvarez. En este caso fue de la mano de la empresa General Consultores y dedicadas al autoconsumo individual y también a la empleabilidad y a la cualificación necesaria para las empresas que vayan a trabajar en este sector. El Cabildo de Tenerife tiene 3 objetivos dentro de este campo que estamos tratando hoy, que desde los puntos de vista ambiental, económico y social quiere cumplir. Estos 3 objetivos para la energía y el cambio climático son, en primer lugar, el planeta, y es que Tenerife tiene que contribuir con su parte alícuota a la lucha contra el cambio climático y a la necesaria adaptación a este cambio. Por lo tanto, tenemos que cumplir nuestros compromisos con Europa, con el país y, desde luego, por muy pequeño que sea este archipiélago y pocas emisiones con las que contribuimos al calentamiento global, nuestra parte tiene que estar porque todas las pequeñas partes alícuotas del mundo y todas las islas y todas las regiones y municipios son los que al final lograrán doblegar el calentamiento. El segundo objetivo, después del planeta, es la propia isla. Nuestra isla, como saben, y en el contexto canario, donde ya viven más de 2 millones de personas, es muy dependiente del exterior en muchos recursos, pero especialmente en materia energética, porque seguimos dependiendo ampliamente del consumo de los combustibles fósiles que no producimos y que hacen perder riqueza de una región que ya es precaria económicamente. Por lo tanto, tenemos que pensar en la vulnerabilidad en la que estamos sometidos ante cualquier crisis de las que estamos observando, económico, financiera, pandémica, y debemos tener una visión de cómo ser autosuficientes en momentos, sobre todo de crisis, pero en todo momento en general. Para luchar contra esta fragilidad queremos infundir en la población y en la isla este nuevo concepto de aprovechar la energía renovable y democratizarla, que llegue a todas las personas. Es el concepto de soberanía, que no es nada político, está en la Constitución, es que las personas tengan posibilidad y acceso a decidir de dónde quieren que vengan sus aguas, sus alimentos y la energía, que es imprescindible para tener agua en Canarias, puesto que aquí no tenemos ríos ni grandes lluvias, ¿no? Hay ejemplos en Canarias que ya están trabajando con éxito esta nueva idea, como la Mancomunidad Sudeste de Gran Canaria, donde el agua es pública y es gracias a que tienen unas desaladoras que generan agua para la población y para la agricultura, y donde los 3 ayuntamientos que están implicados en esta mancomunidad tienen gran participación en energías renovables. Eso hace conseguir pues, cosas muy interesantes para la población, como que, por ejemplo, como digo, el agua sea pública. Y estas cosas, si se pueden conseguir en 3 municipios que tienen 130.000 habitantes, pueden conseguirse en el resto del archipiélago. Y por último, después del planeta y la isla, el tercer objetivo y el más importante son las personas, que las personas están en el centro. Si hemos dicho que la energía es un bien gratuito, que es un bien que tenemos disponible, que es de todos, que es una energía canaria, es necesario que la población disponga de ella y no estemos pagando una factura innecesaria cuando nuestros tejados, que es como se llama la actividad de hoy, ponte tu tejado a funcionar, cuando nuestros tejados tenemos ese bien gratuito. Que nunca tenga que volver a existir la pobreza energética, que nadie tenga que pedir ayuda para pagar su factura a la luz o su bombón. Y pensar que esto, además, las pequeñas inversiones que haya que hacer inicialmente se amortizan enseguida con los ahorros. Pero no tiene que ser solamente una motivación económica. Yo, por propia experiencia, sumándome a las experiencias que hoy se van a participar, yo les quiero decir el placer que se puede sentir sabiendo que llegas de la calle, llegas de trabajo tarde, que tienes, que puedes cocinar, que puedes ir a la ducha, que puedes cargar tu coche eléctrico, que luego no produce ruidos ni emisiones, gracias a que has almacenado la energía solar
que tienes gratuita en tu tejado. Eso es una satisfacción muy grande y saber que viene alguna incidencia, algún corte de luz y eres autónomo y autónoma. Y también, pues, por supuesto, otra motivación es que cuidamos el planeta como personas individuales, ¿no? Pero ya para terminar, el otro aspecto destacado del objetivo sobre las personas es que esta transición energética, esta nueva normativa que ha permitido que se despliegue el autoconsumo energético, lo que está permitiendo es que se genere una nueva tipo de economía. La economía convencional, como saben, y lo saben los economistas que lo estudian, se basa en la escasez. Si un bien es demandado por la gente, pues quien lo fabrique o lo posea, pues podrá poner un precio y este será tan alto, tanto más alto cuanto más escaso sea el bien. Sin embargo, cuando un bien es abundante, y está al alcance de las personas, como es la energía renovable, como es el sol o el viento, pues se puede generar otro tipo de economía, que es la economía social y colaborativa, donde el beneficio que se genera con ese bien se reparte abundantemente entre mucha gente y que actúa en modo cooperativo, que comparte los gastos y comparte los beneficios, sobre todo. Y se trata, en definitiva, de convertir a los consumidores habituales que somos en prosumidores, es decir, unos agentes activos del consumo y de la economía, los agentes de la economía que trabajan en equipo. Y esto hay que pensar que es que gran parte de la población de nuestra isla vive en edificios, con lo que instalar paneles fotovoltaicos tiene que hacerse forzosamente de forma comunitaria en estos casos, ¿no? Pero también viviendas unifamiliares o también empresas que están en polígonos industriales pueden ponerse de acuerdo para compartir la energía. Y es eso, aprovechar el dicho popular, la unión hace la fuerza, y cobra mucho interés con la nueva legislación que he comentado, que nos permite ampliar todas estas miras. Y desde luego esto es el objetivo principal de la actividad de hoy, que les esperamos pues sea provechosa, que les invitamos a que participen luego en las preguntas, en el debate, y que luego pues invitarles también a que se conviertan en difusores de esta información. Muchas gracias de nuevo por la acogida y el interés que ha despertado la actividad, y nos tienen a su disposición para todo lo que necesiten en la Oficina de Renovables y en el propio Cabildo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Víctor. Lo comentaba, hay que recordarles que tanto la nueva creación de la Oficina de las Energías Renovables del Cabildo, como la realización de este ciclo de conferencias, se llevan a cabo desarrollando una iniciativa europea, una iniciativa que nació en Europa, pero que ya se ha establecido en los 5 continentes. Es el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. El Cabildo actúa de coordinador insular, pero en ella están ya adheridos todos los municipios de nuestra isla. ¿Y qué se persigue? Bueno, pues se persigue, por un lado, que la reducción de un 40% de los gases, de las emisiones de gases de efecto invernadero en el límite temporal del año 2030, con el horizonte del año 2030, un 40% menos de emisiones de gases. Y por otro lado, promover entre la ciudadanía que la ciudadanía pueda acceder a una energía que sea segura, a una energía que sea sostenible, que sea limpia y que sea asequible. Y hablando de la Oficina de las Energías Renovables, pues saludamos a su coordinadora, a Pedro Apeles Díaz, para que nos dé una pincelada sobre esta jornada. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a todos. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a todas las personas que están siguiendo esta sesión de forma remota. Apreciamos mucho su interés e implicación por participar en esta videoconferencia. Estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes que permite que sectores tradicionalmente centralizados y dependientes del exterior vean desviado su control y gestión a las personas y las comunidades de forma totalmente local. En el caso del sector energético, los edificios están siendo capaces de aprovechar la energía presente en su entorno para funcionar de una forma cada vez más autosuficiente y limpia, a través de fuentes como la luz solar que la naturaleza nos brinda de una forma totalmente gratuita e ilimitada. Continuando con el objeto de estas sesiones de Pon tu tejado a funcionar, ya hemos visto que para instalaciones en viviendas unifamiliares y edificaciones gestionadas por una sola entidad o empresa, la legislación actual y una tecnología muy madura y cada vez más económica están favoreciendo la implantación de instalaciones de autoconsumo por toda la isla. No todo el mundo tiene la suerte de disponer de un tejado propio en el que poner su instalación, o aun teniéndolo no dispone de la superficie suficiente para autoabastecerse mediante energía solar. Es por ello que en esta sesión hablaremos de cómo podemos ponernos de acuerdo para colaborar en el objetivo
de compartir estas instalaciones y conseguir una mayor autosuficiencia energética desde la cooperación y las comunidades locales. En las siguientes presentaciones veremos cómo organizarse y beneficiarse del autoconsumo colectivo es viable y está regulado por una legislación cada vez más fácil de interpretar y aplicar. Esto lo conseguiremos a través de una tecnología de rápida amortización que permitirá que, teniendo placas solares con una durabilidad superior al cuarto de siglo, podamos amortizarlas en apenas unos años, disfrutando de un ahorro en la factura eléctrica durante mucho tiempo. Para ello contarán con la asistencia de técnicos del sector que les ayudarán tanto a gestionar como a instalar sus placas solares y tendrán asimismo a la Oficina de las Energías Renovables para asesorarles y acompañarles en todo el proceso. Pueden contar con nosotros. Ya sea en una comunidad de vecinos, una empresa que quiere compartir su techo o varias viviendas o edificaciones individuales que quieren organizarse para producir energía en común. Les vamos a explicar cómo pueden hacerlo realidad. Muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten de la jornada. Les dejo con los compañeros que seguro que le harán una presentación excelente. Muchas gracias. Pedro, la verdad que se me vienen un montón de preguntas ya encima. Por ejemplo, ¿qué es el autoconsumo? ¿Cómo podemos hacerlo de forma colectiva? ¿Cómo podemos aprovechar la energía del sol? ¿Qué pasos debemos seguir para llevarlo a cabo? ¿Qué posibilidades de autoconsumo hay? Es decir, has hablado de viviendas unifamiliares, de edificios de viviendas, de naves industriales, de negocios. La verdad que como a mí, supongo que a muchos de los que están conectados se nos acumulan las preguntas, pero bueno, nadie mejor que Aarón López, que es técnico de la Oficina de las Energías Renovables, para ir contestándolas poquito a poco. Aarón, buenas tardes, tu turno. Bueno, vamos a empezar con la presentación, ¿vale? Con esta primera parte de la presentación que va a tratar sobre instalaciones fotovoltaicas colectivas, ¿vale? Concretamente vamos a hablar sobre el autoconsumo, qué es y qué beneficios pues, tiene, las posibilidades que existen, entre ellas vamos a incidir en la modalidad de autoconsumo colectivo, vamos a hablar si son rentables o no este tipo de instalaciones, cómo se ponen en marcha y, bueno, de qué ayudas económicas y fiscales pues disponemos hoy en día. Entrando en materia, bueno, ¿qué es el autoconsumo y qué beneficios tiene? Decir que el autoconsumo, ¿vale? Significa producir y consumir nuestra propia energía libre de emisiones gracias al uso de tecnologías renovables. ¿Cómo conseguimos esto? Pues, por ejemplo, pues instalando paneles fotovoltaicos en el tejado de nuestra vivienda, local de negocio, nave industrial o comunidad de vecinos. En definitiva, llevar a cabo una instalación fotovoltaica se va a traducir en pues, un ahorro en la factura eléctrica, una mayor independencia energética, una menor huella de carbono asociada a nuestras viviendas y más allá, pues conseguiremos democratizar la generación de energía eléctrica, ya que pues pondremos en manos de la ciudadanía la soberanía energética, cuyo papel de la ciudadanía pues en este nuevo modelo energético hacia el que tendremos pues será cada vez más importante. Dicho esto, en cuanto a las posibilidades de autoconsumo que existe, cabe destacar que las instalaciones fotovoltaicas pues, las podemos clasificar según diferentes criterios, entre los que se encuentra la posibilidad de tener o no acceso a la red, el número de consumidores que se benefician de esta instalación o de la posibilidad de entregar o no energía hacia la red eléctrica. En cuanto al primero de los criterios, ¿vale? Podemos encontrar dos tipos de instalaciones. Por un lado, las instalaciones aisladas, las cuales pues nunca van a tener conexión a la red eléctrica y generalmente pues van a requerir de sistemas de almacenamiento, como pueden ser baterías, para poder disponer de suficiente autonomía y así poder cubrir aquellos consumos nocturnos o en aquellos momentos en los que pues no disponemos de sol, ¿no? Y por otra parte, tenemos las instalaciones conectadas a red, que son aquellas en las que pues sí vamos a poder contar con ese respaldo de la red eléctrica, ya sea para hacer frente a los consumos nocturnos, como también ¿no? Para aquellos momentos en los que hay una nube y no dispongamos de sol, pues poder seguir cubriendo nuestros consumos. Por otra parte, en función del número de consumidores que se asocian a esta instalación fotovoltaica, podemos diferenciar entre instalaciones individuales, que son aquellas en las que solo contamos con un único consumidor conectado a la misma, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, ¿vale? Que se beneficia de la generación de una instalación fotovoltaica que se encuentra sobre tejado, ¿vale? O
las instalaciones colectivas, que son aquellas en las que más de un consumidor asociado se benefician de la misma, ya sean viviendas, locales de negocio, naves industriales o, por ejemplo, una comunidad de vecinos. Dentro de las instalaciones colectivas podemos diferenciar entre dos tipos de instalaciones según la modalidad de autoconsumo a la que se acojan. Por un lado tenemos las instalaciones colectivas sin excedentes, que son aquellas en las que la energía que se genera es aprovechada únicamente por los consumidores asociados y en ningún momento la energía que pudiese sobrar se va a entregar a la red, ¿vale? Nunca se va a invertir energía a la red. Y tenemos, por otro lado, las instalaciones colectivas con excedente, que son aquellas en las que sí vamos a poder verter energía a la red en caso de que nos sobre, ¿vale? En esta jornada de hoy vamos a centrarnos en las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, colectivas, y haremos un poquito más de hincapié en la modalidad con excedente. Vale, bueno, hasta ahora he mencionado el término excedentes o energía sobrante. ¿De qué se trata esta energía sobrante y qué podemos hacer para aprovecharla, ¿no? Para entenderlo mejor, yo creo que nada mejor que un ejemplo, ¿no? Antes que nada, pues debo destacar que en una instalación colectiva, pues la energía que se genere deberá ser repartida entre los diferentes consumidores asociados en función a un criterio de reparto, ¿vale? Que previamente ha de ser acordado entre las partes. En este ejemplo que les muestro en pantalla, la energía que se genera por la instalación colectiva, pues se reparte entre dos consumidores. Esto se ha considerado así, ¿vale? Para que sea más simple y más fácil de entender. Esto no implica que no puedan ser más de dos consumidores conectados, ¿vale? Por un lado, en este caso se ha acordado que el consumidor 1 pues aproveche el 40% del total de la energía generada por la instalación colectiva, mientras que el consumidor 2 el otro 60%. Este reparto de energía debe realizarse por los propios consumidores sin ningún tipo de restricción, salvo que estos porcentajes, ¿vale?, sean fijos en el tiempo y que en el total pues sumen el 100%. Esto lo podemos observar claramente en la gráfica que os muestro a la derecha. Vale, por tanto, podremos decir que una instalación colectiva, se podría decir que según el coeficiente de reparto que se haya acordado, pues cada consumidor podrá contar con su propia curva de producción. Vale, vamos a hablar un poquito más allá. En el caso del consumidor 1, ¿vale?, por poner un ejemplo, en este caso pues realiza su actividad doméstica principalmente durante el día, por lo que el consumo diurno queda cubierto en gran parte por la cantidad de energía generada que le corresponde del total generado por la instalación colectiva. De manera que, como podemos ver en la gráfica, se generan muy pocos excedentes. Para que se entienda mucho mejor, ¿vale?, el área que he representado como energía consumida de la red es el propio consumo de la vivienda en un día tipo. El área que represento ahí como energía autoconsumida es aquella parte del consumo que pues es cubierta con la propia instalación fotovoltaica. Y por último, esa pequeña área que he representado como excedente sería la energía que nos sobre. Bueno, que en este caso, en determinadas horas, concretamente entre las 9 y las 11 de la mañana, pues el consumidor 1 ha consumido menos de lo que la instalación fotovoltaica era capaz de entregarle, por lo que se genera esa energía sobrante. Este sería un caso ideal, ya que pues evitaría comprar toda esa energía autoconsumida a la red. Por otra parte, el consumidor 2 pues realiza su actividad doméstica principalmente durante la noche, lo que ocasiona que gran parte de la energía que genere pues no se aprovecha en el instante y por tanto le sobre. Esta energía sobrante es lo que he representado en la gráfica en color azul flojo y que se ha representado como excedente. Este es el caso claro de un consumidor al que le va a sobrar mucha energía durante el día y en el que podemos entender claramente de qué se trata esto de excedentes o energía sobrante en una instalación colectiva. Vale, bueno. Y en el caso de no querer perder esa energía sobrante, una vez entendido de qué se trata este concepto, ¿qué es lo que queremos, qué es realmente lo que queremos responder? ¿Cómo podemos aprovecharla? Pues bueno, existen diferentes posibilidades. Entre ellas, la primera opción podría ser acogernos a un sistema de compensación simplificada, ¿vale?, y gracias a la nueva legislación sobre autoconsumo, siempre que nuestra instalación pues, no supere los 100 kilovatios. De manera que cada vecino pues, pueda obtener en forma de descuento mensual en su factura eléctrica aquella energía que le ha sobrado, ¿vale?, y ha entregado a la red. En este caso, debemos considerar que el precio al que se nos descuenta esa energía entregada a la red será el que cada vecino acuerde con su empresa comercializadora, siendo este precio, ¿vale?, al que nos compensa algo inferior
que al precio al que nosotros compramos energía a la red. Además, debemos tener en cuenta que este descuento tendrá un límite mensual, ya que solo podremos reducir la facturación eléctrica en términos de energía hasta llegar a 0 euros. Es decir, nunca nos van a pagar de más por entregar esa energía a la red. Otra opción podría ser instalar baterías, sistemas de almacenamiento, de manera que podamos almacenar toda esa energía que nos sobre y aprovecharla realmente cuando la necesitemos. Es decir, recopilando el ejemplo del consumidor 2, en el que le sobraba mucha energía durante el día, pues por ejemplo, si tuviese baterías, podría almacenar toda esa energía que le ha sobrado y cuando regrese a casa durante la noche, pues utilizarla, pues por ejemplo, para preparar la cena o para poner una lavadora. ¿Qué pasa? Que esto pues va a implicar que el coste de instalación sea algo superior, en torno a un 45%, ¿vale? Aunque esto va a ser muy variable y dependerá mucho de la tecnología que empleemos y de los materiales utilizados. Y por último, pues podríamos coger esta energía que nos sobra y venderla sin ningún tipo de límite mensual. ¿Qué pasa? Que esto supondría darnos de alta como productor de energía y hacer frente a diferentes trámites fiscales y administrativos adicionales que quizás en el caso que nos ocupa pues puede no justificarse a no ser que pues nos sobre mucha energía, que no suele ser lo habitual en instalaciones colectivas. Bueno, dicho esto, vamos a hablar sobre la rentabilidad económica de estas instalaciones, ¿vale? En este sentido, el uso que se haga de la energía generada, es decir, los hábitos de consumo de cada vivienda son un factor clave, ya que van a definir cuánto somos capaces de aprovechar nuestra instalación y a su vez los ahorros que cabrían esperar de la misma. De manera que estos ahorros se traduzcan a su vez en una amortización de la instalación en un menor tiempo. Y con amortización de la instalación quiero decir el periodo que se tarda en recuperar esa inversión inicial que hemos realizado para instalar este sistema fotovoltaico. Para entenderlo mejor, de nuevo vamos a verlo con un ejemplo. En este caso que les muestro en pantalla es otro ejemplo que hemos sacado de la guía de autoconsumo del IDAE, en el que nos encontramos ante una instalación colectiva, ¿vale? Que tiene una producción mensual de unos 500 kilovatios hora, la cual pues se ha acogido al mecanismo de compensación simplificada para aprovechar esa energía que nos sobraba, donde el precio que se ha acordado con la comercializadora para descontarnos esa energía entregada a la red es en torno a los 5 céntimos por cada kilovatio hora entregado a la red, ¿vale? Y en este caso, en cuanto al reparto de la energía, ¿vale? Los consumidores pues han acordado aprovechar a partes iguales lo que se genera por instalación. Dicho esto y presentado este ejemplo, vamos a ver con detalle los ahorros mensuales que se podrían producir en la factura eléctrica según el tipo de consumidor. Por una parte, vemos el consumidor 1, ¿vale? Aquí les muestro dos facturas eléctricas. En la parte izquierda vemos una factura eléctrica del consumidor 1 sin ningún tipo de instalación fotovoltaica asociada. Vemos cómo este consumidor pues, consume unos 400 kilovatios hora al mes. Sin embargo, una vez asocia a esta instalación colectiva, reduce su consumo de la red eléctrica a unos 200 kilovatios hora. ¿Vale? Lo que se va a ver reflejado en un ahorro notable en su factura. Y además, no solo eso, sino la cantidad de energía que le ha sobrado ha podido entregar a la red gracias a que se encuentra acogido al sistema de compensación y esto se ve reflejado en la factura eléctrica como un descuento por parte de la comercializadora eléctrica, que es lo que vemos ahí como señalado en rojo como esos menos 2,5 euros en la factura. Al final, ¿esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en un ahorro total del 40% de nuestra factura, pasando de pagar unos 80 euros aproximadamente, ahora solo 50 euros. En el caso del consumidor 2, ¿vale? Vemos que es un consumidor que consume un poquito menos que el primero, en este caso son 300 kilovatios hora al mes. Sin embargo, cuando se asocia a la instalación colectiva, vemos que es capaz de aprovechar un poquito de lo que genera y reduce a 250 kilovatios hora esa energía que ha comprado de la red. Posiblemente porque este consumidor es una persona, ¿vale? Que no se suele encontrar en casa y por tanto no puede aprovechar del todo la instalación. Pero eso se traduce en que va a tener muchos excedentes, como podemos observar. Concretamente 200 kilovatios hora, los cuales también ha podido entregar a la red, compensarlos y su comercializadora pues le ha descontado esos 10 euros en la factura eléctrica. En este caso se ha conseguido un ahorro del 30%, ¿vale? Se ha dejado de pagar casi 20 euros en la factura eléctrica.
¿Qué queremos decir con este ejemplo, con este rollo? Pues al final lo que queremos transmitirle es que generalmente se podrán conseguir ahorros mayores si se consumen en aquellos momentos en los que nuestra instalación esté generando, ¿vale? Si, para decirlo con palabras más, para decirlo en cristiano, por así decirlo, vamos a aprovechar mejor nuestra instalación si, por ejemplo, ponemos una lavadora durante el día, cuando hay sol y hay generación fotovoltaica, que si decidimos poner esa misma lavadora por la noche y tenemos que comprar la energía a la red, ¿vale? Al final, estos ahorros van a repercutir en el tiempo en el que se amortiza la instalación y, por tanto, en la rentabilidad de la misma. Por eso, este ejemplo. En términos generales, podemos decir que la amortización de una instalación fotovoltaica se va a encontrar en torno a los 6 o 10 años, ¿vale? Y no solo eso, si tenemos en cuenta, además, que existen subvenciones y beneficios fiscales por parte de la administración pública, este periodo de amortización se reduce a 2 o 5 años. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la rentabilidad de este tipo de instalaciones es más que evidente. Si tenemos en cuenta que la vida útil de los paneles fotovoltaicos se encuentra en torno a 25 o 30 años y que el tiempo de promedio en los que los amortizamos es en torno a los 6, se van a obtener casi 20 años de ahorros íntegros para un consumidor asociado. No hay más que mirar la gráfica para saber lo rentable que pueden llegar a ser este tipo de instalaciones. Aquí me gustaría mencionar otro factor clave, que es el precio de este tipo de instalaciones, el cual va a ser muy variable, ¿vale? En función de las características de la instalación y de la propia edificación en la que se pretende ubicar. No vamos a entrar en detalle, ¿vale? Ya que en la jornada de hoy pues, contamos con la experiencia de instaladores que nos podrán contar la siguiente sección, pues con más detalle en cuánto podrían costar estas instalaciones colectivas. En cualquier caso, sí quiero insistir en el hecho de que una instalación colectiva, generalmente el coste se va a repartir entre diferentes personas interesadas, por lo que el coste por consumidor se va a ver reducido y quizás pueda ser menor que si realizamos una instalación individual. Simplemente eso. Bueno, pasemos al siguiente punto, que sería cómo ponemos en marcha estas instalaciones colectivas. Es decir, espero que en este punto pues ya les vaya interesando este concepto. Y bueno, para explicarles qué proceso seguir para llevarlas a cabo, pues hemos agrupado todos esos pasos en tres fases. La primera fase la hemos denominado acciones previas, cuyo punto de partida es que aquellas personas interesadas en la iniciativa, pues, tienen que ser un elemento tractor en informar y organizar al resto de vecindario. Es fundamental esto, informar a las personas. En segundo lugar, que yo creo que es lo más importante, es disponer de ese espacio necesario para poder ubicar nuestra nueva instalación fotovoltaica, ya sea un tejado, una cubierta o un jardín. Aquí me gustaría recalcar el hecho de que la legislación actual ya no obliga a que esa instalación de autoconsumo se tenga que encontrar en el mismo lugar donde se va a consumir, sino que también vamos a poder tener en cuenta otros espacios o cubiertas cercanos al mismo. En cualquier caso, ¿vale? Las instalaciones colectivas, la conexión entre esa instalación colectiva y los consumidores asociados se podrá realizar tanto en red interior como aprovechando la propia red de distribución. En definitiva, lo que les vengo a decir es que para poder utilizar este espacio próximo o compartido, pues debemos cumplir al menos una de las siguientes condiciones que os muestro en pantalla, que son o que los consumidores estén conectados al mismo centro de transformación, que no se encuentren a una distancia superior de 500 metros o que compartan la misma referencia cadastral. Para que se entienda mejor, un vecino de Tegueste, por ejemplo, no va a poder compartir una instalación colectiva con otro vecino del municipio de Adeje, ¿vale? Porque no se cumplirían estas condiciones de proximidad. Sin embargo, esto nos abre una infinidad de posibilidades de autoconsumo colectivo. Por ejemplo, se podrán realizar instalaciones colectivas que suministren energía a todos los consumidores de un edificio de vivienda, en el caso de que se aproveche pues, la propia red interior del edificio. O podremos llenar la cubierta de un pabellón de placas y que los demás, las viviendas colindantes se aprovechen también de esta instalación. Se abre un abanico de infinitas posibilidades. Eso es lo que quiero transmitir. El siguiente paso, ¿vale? Una vez tengamos claro dónde ubicar la instalación, pues debemos contactar con una empresa especializada, ¿vale? Que habitualmente pues, será la que llevará a cabo los pasos técnicos y administrativos necesarios y pues debemos de pedir que nos realice un estudio de viabilidad en el que pues se analice las diferentes posibilidades de la vivienda o la edificación y nos proporcione un presupuesto y un ahorro estimado.
Aquí, la Oficina de las Energías Renovables podrá proporcionarle un directorio de empresas especializadas que operan en la isla de Tenerife, el cual pues van a poder encontrar en nuestra página web oficinasrenovables.es. ¿Vale? Con un presupuesto en mano, ¿vale? Una vez ya tengamos claro que vamos a hacer la instalación, con el presupuesto en mano, pues deberemos concretar ciertos acuerdos vecinales al tratarse de una instalación colectiva. ¿Cuáles son? Pues repartir el coste de la instalación entre las diferentes personas interesadas, ¿vale? Como he venido comentando a lo largo de la presentación. Y por otro lado, repartir los beneficios, es decir, repartir la energía que se genere por instalación, lo cual va a tener que estar reflejado en un documento o un acuerdo de reparto de energía en el que se detalle qué porcentaje de energía generada va a aprovechar cada vivienda, ¿vale? En particular, ¿vale? Los bloques de vecinos se deberá aprobar en la Junta de Propietarios el acuerdo del uso de un espacio comunitario para poder instalar esta nueva infraestructura. Generalmente, tanto para instalaciones comunes como privadas, según la ley de propiedad horizontal, se va a requerir del voto a favor de 1/3 de los propietarios, ¿vale? Esto de manera genérica. Sin embargo, pueden haber otros casos, como puede ser en el caso de que se quiera alquilar ese elemento común, como puede ser una cubierta del edificio, a un grupo reducido de vecinos o incluso a un tercero. En este caso ya se requerirá del 60% del voto favorable de las personas propietarias. Y en el caso de que el poner la instalación pues, modifique los estatutos de la comunidad, ya sea porque provoque una alteración del edificio o porque sea contraria a la estética del mismo y demás, pues entonces sí que se va a requerir la unanimidad de los votos a favor de los propietarios. Dicho esto, es muy importante aclarar, que quede claro, que las personas que hayan votado en contra no están obligadas a pagar ningún coste por la instalación o por su mantenimiento. Y por tanto, obviamente, tampoco podrán utilizarla ni beneficiarse de ella, a no ser que en un futuro pues quieran abonar la cantidad que les hubiese correspondido en su momento. Bueno, aquí entraríamos en la fase 2, que sería una fase de diseño y ejecución de la instalación, la cual va a liderar la empresa instaladora en la cual hayamos depositado nuestra confianza. Esta empresa se encargará de realizar el diseño de la instalación, de pedir los permisos necesarios para llevarla a cabo, autorizar la obra ante el ayuntamiento correspondiente y finalmente pues, ejecutar la instalación fotovoltaica. Aquí conviene destacar que gracias a la nueva legislación de autoconsumo, la tramitación de este tipo de instalaciones presenta cada vez menos trabas burocráticas. Y solamente mencionar una cosita, ¿no? Que, como he dicho, para esa autorización de las instalaciones fotovoltaicas en el ayuntamiento, pues se deberá realizar o a través de comunicación previa, siempre que las instalaciones pues, se sitúen en suelo urbano, por ejemplo, sobre tejado, y su potencia no supere los 100 kilovatios, y en caso de que no sea así, pues se requerirá de licencia municipal y, por tanto, el pago de las tasas correspondientes. Por otra parte, la última fase sería la fase de inscripción de esa instalación fotovoltaica. En esta última fase será también la propia empresa instaladora la que será la encargada de realizar e informar de los trámites que deban ejecutarse tras la instalación. Y en cualquier caso, para dar de alta la instalación, esta empresa que realizó las obras previamente, pues deberá emitir un certificado de instalación y, por otra parte, realizar una comunicación previa de puesta en servicio de la misma en la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Además, particularmente en las instalaciones colectivas, se tendrán que realizar algunos trámites adicionales, bien directamente con la empresa distribuidora, que en el caso de Canarias es Endesa, o bien a través de la propia comercializadora eléctrica de cada vecino. Por un lado, debemos enviar un documento en el que se refleje ese acuerdo de reparto de energía del que hemos hablado a lo largo de la presentación, el cual va a ser firmado por todos los consumidores asociados y enviado de manera individual, ¿vale? Y en el caso de que pues, queramos acogernos a este mecanismo de compensación simplificada, como hemos hablado anteriormente, para poder aprovechar la energía que nos sobre, pues entonces tendremos también que enviar un acuerdo de compensación de excedentes, en el caso de que se trate de una instalación sin excedentes, una instalación colectiva sin excedentes, o un contrato de compensación de excedentes en el caso de que se trate de una instalación colectiva con excedentes. En este caso, el documento incluirá el propio acuerdo de reparto de la energía, irá firmado por todos los consumidores asociados, por el propio productor, ¿vale? Que sería el titular de la instalación, y deberá ser remitido de forma individual por cada uno de ellos para que se les pueda aplicar ese mecanismo de compensación.
Dicho esto, para terminar con mi sesión ya, a modo de resumen, para poner en marcha la instalación colectiva por parte de las personas interesadas, simplemente debemos ocuparnos de encontrar ese espacio necesario, tener en cuenta que puede ser propio o próximo del compartido, el contactar con empresas instaladoras que nos puedan dar presupuestos y ahorros estimados y pues realizar estos acuerdos vecinales que hemos hablado, ¿no? El repartir los costes de instalación y los beneficios. De resto, normalmente será la empresa instaladora la que se encargue de realizar los pasos a seguir. Aquí quiero recalcar e incidir en que podrán contar con nosotros, con la Oficina de Energías Renovables, para acompañarles en el camino y resolver las dudas que les surjan. Gracias. Muchas gracias, Aarón. Una vez aclarada toda la parte técnica de la presentación, a mí me surge una pregunta. Sí, creo que sí, pero si existen ayudas para llevar a cabo todas estas instalaciones fotovoltaicas colectivas, para ponerlas en marcha. Y, hombre, creo que la respuesta es sí, porque lo vi ahí en uno de los puntos. Pero bueno, nos lo va a contestar otro de los técnicos de la Oficina de las Energías Renovables. Le damos la bienvenida a Carlos Rodríguez, que nos va a hablar de subvenciones, de financiación, de rebaja de impuestos, etcétera. Carlos, buenas tardes. Te toca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar, como bien dijo Domingo, sobre la parte económica. Tal vez sea un poco la parte más tediosa, pero no por ello la menos importante, pues al final, como sabemos, todo esto gira en torno al factor económico. Digamos que es un factor sumamente importante en este caso. Y bueno, para comenzar, sobre las subvenciones, estas subvenciones vienen financiadas a través de fondos europeos, los denominados fondos FEDER. Estas están destinadas a la mejora de eficiencia energética y para la instalación de energías renovables en el sector residencial, también empresas e incluso administraciones públicas. Del mismo modo, también nos consta que algunas administraciones, ya sean autónomas o locales, están trabajando para poder sacar nuevas subvenciones, diseñar nuevas subvenciones y poder cubrir la alta demanda que se está generando. Aclarar también que con respecto a las subvenciones, las cuantías y las características pueden variar, depende de los fondos que se destinen desde Europa. Es decir, aunque este año salga una subvención con unas características y unos fondos determinados, puede que el siguiente año esto cambie. Así como los plazos, los cuales para este tipo de subvenciones, los plazos suelen ser de un mes, suelen ser de entre enero, febrero o marzo. Por lo que recomendamos que las personas interesadas o empresas o incluso administraciones públicas tengan la documentación preparada, digamos la tarea ya medianamente hecha, para una vez se abran las convocatorias de estas subvenciones, puedan tramitar la presentación de la solicitud de la forma más eficiente posible, pues muchas de estas subvenciones se tramitan, se resuelven por orden de llegada, aunque sí es verdad que otras pueden ser por diferentes criterios de valoración. Con respecto a la tramitación, puede ser de forma electrónica, totalmente digital, mediante este certificado digital, DNI electrónico, otros medios, o de forma presencial para las personas que no tengan tal vez este poder administrativo, esta base administrativa para poder llevar a cabo estas tramitaciones de forma digital. Importante destacar que las subvenciones, en caso de ser beneficiario, son un aumento patrimonial y con lo cual esto se debe declarar en la declaración de la renta. Esto es algo muy importante. De acuerdo. Aquí traigo 3 subvenciones como referencia, pues como dije anteriormente, las características y los fondos pueden variar, depende del año, y los fondos que otorgue FEDER, pero para tener una referencia, estos 3 son subvenciones que salieron este año. La primera en concreto está orientada exclusivamente para el sector residencial y para viviendas habituales de cada persona. Tiene que ser una vivienda habitual, donde nosotros residamos y esto hay que justificarlo. Estas subvenciones ayudan a realizar instalaciones fotovoltaicas y solares térmicas con un presupuesto reducido, digamos así, para autoconsumo individual o colectivo, donde en este último caso el consumidor asociado, los consumidores asociados, digámoslo, deberán pedir la solicitud por separado. ¿De acuerdo? Destacar que esta subvención ayuda con cuantías máximas en función de la potencia instalada. Por poner un ejemplo, para una fotovoltaica conectada a red sin baterías nos pueden dar como máximo 2.250 euros o para una fotovoltaica aislada,
como máximo nos podrían otorgar 10.000 euros. Ya digo, en función de la potencia que se instale. La segunda subvención, aparte de permitir la instalación de energías renovables, también permite mejorar la eficiencia energética, ya sea para empresas o para el sector residencial. En este caso, esta subvención no tiene por qué ser para una vivienda habitual, es decir, pueden ser viviendas segundas viviendas, como puede ser las de verano. También es importante decir de esta subvención que tiene unas líneas de actuación subvencionables mucho más amplias y con lo cual está orientada a proyectos con un presupuesto más elevado. En este caso se subvencionaría un 45% de la inversión del presupuesto de la instalación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en inversiones residenciales el mínimo tiene que ser de 12.000 euros, por poner un ejemplo. Asimismo, existen otras subvenciones que pueden resultar de interés. En este caso muestro el MOVES 2, que tiene diferentes líneas de actuación. Tal vez la que más nos interese en este caso sea la de implantación de infraestructura, para la recarga de vehículos eléctricos. En este caso se subvencionaría la instalación y preinstalación de puntos de recarga tanto para particulares como comunidades, ¿sí? Garajes comunitarios. Un 40% de la inversión y un 30% para el sector de empresas. Por otro lado, aparte de estas ayudas, estas subvenciones, al realizar mejoras de eficiencia energética o instalar energías renovables, disponemos de ciertos incentivos fiscales, beneficios fiscales a nivel autonómico o local. A nivel autonómico disponemos de una reducción del IRPF del presupuesto final de la instalación en la declaración de la renta. Y a nivel local, y en función del municipio, obviamente, en el que nosotros residamos, tenemos una reducción del impuesto de bienes inmuebles, la contribución, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y el rodaje, el IVTM. Por poner un ejemplo, en el Ayuntamiento de Segeste disponemos de una reducción del 30% durante 4 años del IBI, de la contribución. Un 30% de descuento para el ISIO y un 50% para el rodaje en caso de que seamos propietarios de un vehículo con energías alternativas, un vehículo eléctrico, por ejemplo. También es importante saber que para que seamos beneficiarios de una ayuda o tengamos ciertos incentivos fiscales, aunque seamos beneficiarios, el dinero para realizar nuestra instalación debemos adelantarlo y es probable que mucha gente no tenga esta ayuda inicial para poder llevar a cabo esta instalación, con lo cual hay que valorar la opción de acudir a líneas de financiación bancarias extras, hay que devolverlas. Sin embargo, al estar financiadas por fondos BEI, fondos del Banco Europeo Internacional, tienen unas características y unos tipos de intereses mucho más reducidos que un préstamo, digámoslo así, normal. Es por ello que también es otra opción a valorar, incluso para las empresas, las cuales en caso de que no le otorguen una fuente de financiación bancaria, siempre pueden acudir al SODECAN, que es otra fuente de financiación exclusivamente para empresas y que está gestionada por el Gobierno de Canarias. Bien, aprovecho para recordarles que nuestra web es una herramienta bastante útil, ¿vale? Pueden tener información actualizada sobre eficiencia energética, energías renovables, movilidad, y todo tipo de cosas relacionadas con este sector, donde en este caso, en el apartado de asesoramos, en el menú de arriba del desplegable, pueden encontrar información relativa a las subvenciones y a las bonificaciones fiscales, depende del municipio en el que residan. Les animo a todos, aprovecho para esto para animarles a que las personas interesadas o bien puedan buscar esta información en la web o se pongan en contacto con nosotros para poderles asesorar. Muy bien. Como algo adicional, ya fuera del tema económico, de las subvenciones, considero que a muchos podría interesarles el procedimiento para instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos en garajes comunitarios. De acuerdo, hay que seguir una serie de pasos. En este caso, el primero sería ante la comunidad, según como nos indica la ley sobre la propiedad horizontal, hay que realizar una comunicación previa a la comunidad. Esto no quiere decir que tengamos que pedir autorización, pero sí importante una comunicación previa, simplemente avisarle. Por otro lado, la persona interesada que quiere instalar su punto de recarga debe saber que tanto el coste de la instalación como el consumo de la electricidad asociada a su punto de recarga lo debe asumir el propio interesado, el dueño del punto de recarga.
Por otro lado, para la autorización, según la ley del suelo, hay que realizar una comunicación previa de obra en el ayuntamiento del municipio en el que nosotros residamos, pagar las tasas correspondientes. Y según los diferentes requerimientos técnicos, tal y como indica el reglamento electrotécnico de baja tensión, para potencias inferiores a 50 kilovatios, que esto es más que suficiente para un punto de recarga del sector residencial, para un vehículo normal, solo es necesario realizar una memoria técnica. Sí, para la legalización de la instalación hay que emitir un certificado de instalación por un instalador autorizado. Por otro lado, también, según indica la norma técnica de este reglamento, el ITC BT 52, dice que los cuadros de protecciones podrán ubicarse en los cuadros de las zonas comunes, aunque generalmente se suelen ubicar junto a nuestro punto de recarga. También que la preinstalación de este punto de recarga debe favorecer futuros puntos de conexiones en caso de que un vecino, el año que viene o el siguiente, quiera hacer uso de estas mismas canalizaciones. Y, por último, en este aspecto, el punto de conexión debe de ir, obviamente, junto a la plaza alimentar. Bien, en la siguiente diapositiva muestro 4 imágenes representativas, donde en las 2 primeras imágenes superiores vemos cómo los conductos y las canalizaciones están dimensionadas con un espacio suficiente para futuras instalaciones, para los futuros propietarios de sus puntos de recarga, donde en las 2 imágenes de abajo vemos como la canalización individual ya va al punto de recarga del interesado y donde tiene su cuadro con las protecciones y su punto de recarga. Este puede ser un punto de recarga tipo enchufe, un suco como habitual que está en nuestras viviendas, o un punto de recarga más específico. Esto ya depende de la persona que interesada y lo que quiere instalar. Sí, es verdad que la instalación debe de estar debidamente dimensionada para ello. Ya, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, pues llegados a este punto, hoy tenemos la suerte de contar con Julián Monedero. Es el director de la empresa Dobon Tech, es profesor de la Universidad de La Laguna y además un experto en energías renovables y en eficiencia energética. Nos va a presentar, Julián, algunos casos reales. Hemos visto pues, la parte tecnológica, hemos visto la parte económica, pero nos va a hablar de casos reales que ya están desarrollándose en nuestra isla. Y después también nos va a hablar de un concepto un poquito más amplio que es el autoconsumo, las comunidades energéticas locales. Es otro modelo de autoconsumo colectivo, pero un poquito mayor. Y también está con nosotros, ustedes no lo verán, pero está reforzando, entre comillas, el equipo de chat, Lionel Torres. Es ingeniero técnico industrial y además es Smart City Manager. Es un especialista en ciudades inteligentes, en ciudades conectadas, ciudades sostenibles, ciudades cada vez más limpias. Les va a contestar también, de hecho ya está contestando en el chat a algunas de las cuestiones. Le damos paso a Julián Monedero para que nos hable de esos ejemplos y para que después nos dé una idea de lo que son las comunidades energéticas locales. Hola, buenas tardes, muchas gracias Domingo. Quería agradecer la invitación que me ha hecho el Cabildo Insular de Tenerife y la Oficina de Energías Renovables y el Ayuntamiento de Tegueste por esta iniciativa. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de 2 casos prácticos de autoconsumo colectivo. Ya Aaron nos ha explicado un poco en qué consiste. Y aquí vamos un poquito más a ver 2 casos. Uno es un edificio de vivienda residencial en Santa Cruz de Tenerife. Además, es un caso que ha sido objeto de un trabajo final de máster del Máster de Energías Renovables por parte de David Alonso Trujillo. Y veremos cómo en este caso se ve beneficiado por, digamos, ahorros económicos por 3 conceptos principalmente. Por un lado, por un menor consumo de energía eléctrica de la red, ¿vale? Al estar produciendo energía. Por otro lado, por la compensación de los excedentes de energía eléctrica y también por la reducción en el impuesto de bienes inmuebles de las viviendas, ¿no? En el segundo caso, pues veremos un edificio de oficinas en La Laguna, que también ha sido objeto de un trabajo final de máster, en este caso de Alicia Goira Eguidazu, del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna también, ¿no? Y en este caso, bueno, aparte también de tener ahorros debido a un menor consumo de energía eléctrica de la red y a la compensación de los excedentes energéticos que se vierten a la red, pues además veremos cómo también se beneficia de poder comprar energía a un menor precio que la que venía comprando, y también por reducir el término de potencia, ¿vale? Que es una cuestión
un tanto novedosa y un caso un tanto particular que comentaré también. Bueno, en el primer caso, pues estamos hablando, son 3 viviendas. En el momento de hacer el estudio, una de ellas estaba deshabitada y además tiene un contrato eléctrico de las zonas comunes, ¿vale? Es una vivienda, es un edificio que está en el centro de Santa Cruz, atendiendo, digamos, a las cuestiones de proximidad que comentaba Aarón en su presentación, pues el radio de acción, en el que podría ser autoconsumo colectivo este edificio sería el que se ve aquí en esta imagen, que es bastante amplio al estar en pleno centro de Santa Cruz. Pero bueno, veremos que no hacía falta irse tan lejos y en este caso eso solo se ha hecho autoconsumo colectivo en el propio edificio. En la instalación fotovoltaica es una instalación de 5 kilovatios, es una cubierta bastante accidentada porque tenía muy poco espacio disponible para poner los paneles, entonces se ha tenido que distribuir de la forma que se ha podido. Aquí vemos en la imagen cada una de las zonas, ¿vale? La energía que se produce por estos paneles es convertida de corriente continua a corriente alterna mediante un inversor que está dentro en el hueco de la escalera del edificio, ¿vale? Que además tiene sus protecciones tanto en corriente continua como en corriente alterna, y lo que hace es producir o inyectar esa energía en la red interior del edificio. Bien, la producción anual de esta instalación es de unos 8.648 kilovatios hora, lo que supone un 44% del consumo total del edificio, y además se están ahorrando unas 6,7 toneladas de CO2 se está evitando las emisiones de 6,7 toneladas de CO2. Aquí vemos además, digamos, los datos económicos de rentabilidad económica que supondría, o de ahorro económico que supondría, esta instalación para las 2 viviendas que tenían consumo y las zonas comunes. En el primer caso se ha hecho un reparto fijo de la energía producida por la instalación fotovoltaica a partes iguales, sería un 33% para cada una, y esto supondría pues unos ahorros en energía, tanto en la energía que se ahorra como en la energía, digamos, compensada, la que se estaría inyectando a la red, de unos 389 euros en el caso de la vivienda 1, unos 310 en el caso de la vivienda 2 y unos 200 euros en el caso de las zonas comunes, ¿no? Esto ocasiona para la inversión, también repartiendo la inversión a partes iguales en los 3 consumidores, pues una amortización de 7, 9 y 13 años respectivamente, ¿vale? Esta amortización desigual es debido a que si hacemos un reparto igualitario de la energía producida en los 3 contratos eléctricos, pues las zonas comunes consumen bastante menos que las otras 2 viviendas, ¿no? Y aquí tenemos pues la rentabilidad económica, la TIR, ¿no? Que es un factor para medir la rentabilidad económica, pues tenemos un 17% en el caso 1, un 14% en el caso 2 y un 8,6% en el caso de las zonas comunes, ¿no? Como se verá, pues es interesante, pero digamos un tanto desigual. En la parte de abajo, lo que se ha hecho es asignar un porcentaje también de reparto fijo, pero en función de las curvas de carga, eso que nos comentaba antes Aarón, ¿no? Dependiendo del perfil de consumo de cada una de las viviendas y en este caso también de las zonas comunes, pues el aprovechamiento de esa energía solar va a ser distinto. En este caso, asignando un 55% de la energía producida a la vivienda 1, un 39% a la vivienda no y un 6% a las zonas comunes, se equilibran digamos, la amortización en los 3 casos, en este caso serían de 9 años, ¿vale? Este sería el ahorro anual en términos económicos, y la rentabilidad, o sea, la TIR, se iguala, digamos, en los 3 casos, ¿no? Ahora mismo es una cuestión que no se ha comentado, hay también la posibilidad de poder realizar, o en breve se va a poder realizar repartos dinámicos de la energía producida, pero bueno, todavía no está aprobado, está ahora mismo en fase de exposición pública por parte del Ministerio, con lo cual no voy a entrar en ello y en breve se podrá hacer y podremos, digamos, exprimir un poquito más la rentabilidad de este tipo de instalaciones, ¿no? Bien, en el segundo ejemplo es un edificio de oficinas, en este caso estamos hablando de unas 30 oficinas con contratos de oficinas y locales. Es un edificio que está y además un contrato eléctrico de las zonas comunes. Esto está en la zona centro de La Laguna, ¿vale? Y tiene además la característica de que al ser un edificio de oficinas, el consumo energético o sea, la curva de carga, el consumo energético del edificio
se acopla bastante bien a la curva de generación solar, ¿no? Está muy acompasada. Así como en el sector residencial suele haber, digamos, más consumo normalmente a primeras horas que a últimas horas de la mañana, en el caso de los edificios de oficinas, pues ese consumo, digamos, está más sincronizado con la generación. Bueno, en este caso, la instalación, esto es un ejemplo que se va a realizar en la segunda trimestre de este año. Estamos a punto de comenzar la instalación, y la instalación de paneles va a ser la que se ve aquí ahora mismo en la imagen. Son unos 27 kilovatios nominales, unos casi 29 kilovatios pico en la cubierta. Y, bueno, la producción anual de esta planta va a ser de unos 47.940 kilovatios hora, que es lo que supone un 50% del consumo total del edificio, y un ahorro en emisiones de CO2 de unos 37,2 toneladas. En este caso, la casuística y los consumos de las oficinas son muy desiguales. Estamos hablando de 30 contratos. Entonces, bueno, haciendo un porcentaje de reparto fijo, el ahorro anual medio estaríamos hablando de unos 410 euros aproximadamente, y en este caso la amortización se nos va a 6 años, ¿no? Aquí la rentabilidad, la tasa interna de retorno, se nos va casi al 20%, o sea que es un sistema bastante rentable. Luego, en el turno de preguntas, si tienen alguna pregunta adicional, pues estaré encantado de aclarárselas. Muchas gracias por su atención. Vale, Julián, y ahora creo que vas a darnos una pequeña charla, una pequeña pincelada de lo que son las comunidades energéticas locales. Es un concepto un poco más amplio, pero bueno, que tiene también sus características, tiene sus ventajas y tiene sus beneficios. Sí, un segundo que abro la otra presentación. Vale. Vale, pero a ver. Sí, tiene que ver, pero es como un poco más amplio, ¿no? Con esto, ¿no? Sí, bueno, ahora los explico, espera a ver si puedo compartir. No sé si se ve la pantalla ya o se ve... Ahora se está abriendo el PowerPoint anterior. Anterior, vale, espera un momento, voy a quitarlo. Creo que tengo que compartir ahora la pantalla. Bueno. Sí. Vale, ya está. Pues vamos. Vale, vamos para allá. Bueno, la segunda parte de la charla, bueno, sobre comunidades energéticas locales. Y bueno, está relacionado, pero no es exactamente autoconsumo colectivo. Es un concepto un poquito más amplio de lo que hemos venido comentando. Y es un concepto que surge en la Unión Europea pues, en torno al año 2016, aunque ya está presente en algunos estados miembros, ¿no? De alguna u otra forma. En España sí es verdad que no ha habido tradición de este tipo de conceptos, pero sí que hay otros países de la Unión Europea en los que es bastante común o parecido o similar en algunos aspectos a lo que está promulgando ahora mismo la Unión Europea. La Unión Europea, pues, en su normativa, pues, habla de dos tipos de comunidades energéticas locales, lo que digamos en España se está hablando como comunidad energética local, ¿no? Por un lado es la Comunidad Ciudadana de Energía, ¿vale? Que viene regulada o viene definida por la Directiva Europea, la 2019/944, en su artículo 2 y 16, y es básicamente establece, pues, digamos, cuestiones de normas del mercado interior de electricidad, ¿no? Y por otro lado, la Comunidad de Energía Renovable. En este caso es la Directiva de la Unión Europea, la 2018/2001, en sus artículos 2 y 22, ¿no? Y en esta directiva, pues básicamente estamos hablando de fomento de fuentes renovables de energía, ¿no? Además, a finales del año pasado, en diciembre se cerró el plazo, hubo un periodo de consulta pública por parte del Ministerio relacionado con las comunidades energéticas locales, en las que se enlazaban estas dos definiciones, que ahora veremos qué diferencias tienen. Y además hay un plazo de transposición de estas directivas en el ordenamiento jurídico español, una vez vencida en diciembre del año pasado y otra, la de la Comunidad de Energía Renovable, en junio de este año. Bien.
¿Qué es una comunidad ciudadana de energía o una comunidad de energías renovables, ¿no? Lo que venimos llamando comunidades energéticas locales. ¿Qué es la diferencia, ¿no?, de las empresas energéticas clásicas? Pues, por un lado, un sistema de gobernanza democrático, ¿no? O sea, se caracterizan porque intentan democratizar uno de los bienes más preciados que tenemos, que es la energía, uno de los motores básicos de nuestra sociedad. Luego también, pues, la autonomía e independencia, o sea, son entidades que forman de forma autónoma e independiente, tienen una participación abierta y voluntaria, ¿vale? Tienen una finalidad principalmente no comercial, ¿vale? Y, bueno, se caracterizan por una preocupación por la comunidad, ¿no? La Directiva Europea 2019/944 define la Comunidad Ciudadana de Energía como una entidad que se basa en la participación voluntaria y abierta y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales, de ahí lo que comentaba antes de la preocupación por la ciudadanía, por el entorno, a sus miembros o socios o a la totalidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera. Y además participa en la generación, incluida la procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus miembros o socios, ¿no? Digamos que esta sería la definición que se hace de comunidad ciudadana de energía, ¿vale? Y por otro lado tenemos la Directiva de la Unión Europea, la 2018/2001, que define la comunidad de energía renovable como entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria. Aquí se repite la misma frase que en la anterior. Son autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados, aquí viene la diferencia, en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que éstas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y cuya finalidad primordial sea la de proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales, aquí se repite la misma frase, a sus socios o miembros o las zonas locales donde operan en lugar de ganancias financieras, ¿no? Esta definición de la Directiva Europea ya ha sido, digamos, recogida en el Real Decreto Ley 23/2020, en junio del año pasado, ¿vale? Y bueno, ahora lo que falta es el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, ¿qué tienen en común la Comunidad Ciudadana de Energía y la Comunidad de Energías Renovables? Pues que tienen el mismo objetivo, que es principalmente ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales, ¿no? Ambas son entidades jurídicas. Las formas, digamos, jurídicas que más se están empleando, no existe un ordenamiento, o sea, no existe en el ordenamiento jurídico español una forma jurídica que sea comunidad ciudadana de energía o comunidad de energía renovable o comunidad energética, pero la que se está, digamos, empleando de forma más masiva es la de asociación o cooperativa, ¿no? También tienen en común que la participación es abierta y voluntaria y que tienen meramente una finalidad principalmente no comercial. ¿Qué las diferencias unas de otras? Por un lado, el vector energético, la comunidad y el tipo de energía a la que aborda, ¿no? La comunidad ciudadana de energía está enfocada en la electricidad, que no necesariamente tiene que ser renovable, mientras que la comunidad de energía renovable engloba todas las fuentes de energía renovables y vectores, ¿no? Vectores me refiero, pues, a electricidad, producción de calor y frío principalmente, ¿no? En cuanto a los socios o miembros de la comunidad energética, pues en el caso de la comunidad ciudadana de energía puede incluir todo tipo de actores, mientras que en el caso de la comunidad de energías renovables, pues principalmente está enfocado a ciudadanos, autoridades locales, incluidos los municipios, y a las pymes. Las otras diferencias son en cuanto al control, pues en el caso de la comunidad ciudadana de energía está basado en el tamaño de los actores y no vinculados al sector energético a gran escala. Y en el caso de la comunidad de energía renovable, pues está basado en la proximidad de los socios o miembros y que además los proyectos renovables sean propios, ¿no? Desarrollados por sus miembros. Bueno, esta es una de las diferencias. Y por último, el marco jurídico, pues en el caso de la comunidad ciudadana de energía, pues se establece un marco jurídico favorable, y en el caso de la comunidad de energía renovable, pues es un facilitador
Es decir, una de las cuestiones que establece la directiva europea pues, es el estudio para la eliminación de las barreras que impiden el funcionamiento normal incluso la creación de estas comunidades de energía renovable, ¿no? Digamos que esas son las pequeñas diferencias. Como comenté antes, todo esto es muy nuevo y en España pues, se está transponiendo toda esta normativa. ¿Cuáles son las actividades de la comunidad energética local típicas que se podrían abordar, ¿no? Viéndolo ya desde un punto de vista práctico? Pues se puede hacer, por ejemplo, pues promover, coordinar y gestionar y ser titulares de instalaciones de autoconsumo, centralizando las operaciones de planta. Puede ser autoconsumo principalmente colectivo, ¿no? Lo que se ha venido explicando antes. Gestionar, por ejemplo, una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, comercializar electricidad, agregar las capacidades de compra de usuarios finales de energía, o sea, lo que se conoce como organización de compras colectivas, ¿vale? O promover, gestionar y ser titular de una microred eléctrica, ¿vale? Asociada a una zona geográfica específica. Y por último, pues obtener la titularidad de la red de distribución eléctrica, ¿no? Esto sí que es un aspecto que está ahora mismo en discusión como transposición de la directiva europea, sí que tiene recogida en la definición, pero se está discutiendo si dejar o no dejar, dependiendo de qué países, pues están ahora mismo discutiendo ese aspecto, ¿no? Como ejemplo de comunidad energética local, pues les voy a hablar de un caso particular que se está ahora mismo, está muy incipiente, se está gestando, que es el Rosario Solar. Es digamos, un proyecto de comunidad energética local que está impulsado por el Ayuntamiento del Rosario, principalmente por la Consejería de Transición Ecológica. Y además se ha tomado como eje vertebral de esa comunidad energética el polígono industrial de La Campana, ¿vale? Como elemento tractor. Principalmente porque es una zona en la que, bueno, se dispone de una gran cantidad de cubiertas disponibles y que podrían realizar autoconsumo colectivo, ¿no? Entonces, como es una de las actividades, digamos, estrella ahora mismo en España desde el punto de vista de democratización de la energía, pues se ha querido impulsar o aprovechar ese tirón, ¿no? También pues, estaría la participación de las zonas de vecinos cercanas al polígono industrial de La Campana, asociaciones empresariales y entidades financieras, ¿no? Serían dos actores. No pongo nombres en concreto porque está todo ahora mismo en fase de creación, pero digamos que serían los actores principales que participarían en la comunidad energética. La forma jurídica prevista pues, actualmente sería la de cooperativa, ¿vale? Y el ayuntamiento ya ha realizado o ha solicitado a través del Plan Reactiva Canarias pues una serie de proyectos que los voy a comentar aquí muy rápido para que vean ejemplos de cómo una comunidad energética puede movilizar proyectos más allá del autoconsumo colectivo. Por un lado, pues el despliegue de la comunidad energética local, instalaciones de energía solar fotovoltaica en autoconsumo colectivo, instalaciones de marquesinas fotovoltaicas asociadas a puntos de recarga de vehículos eléctricos y el despliegue de una microred eléctrica de distribución de energía renovable, ¿no? Digamos, la actuación de despliegue de la comunidad energética, pues básicamente es dotar de recursos humanos y técnicos a la comunidad energética local. Aquí se estima un presupuesto de 450.000 euros para un plazo de ejecución de aquí al año 2023, ¿no? En el caso del autoconsumo colectivo, pues en el polígono de La Campana, en el Chorrillo, pues tenemos una superficie disponible de unos 154.000 metros cuadrados y se apunta a un objetivo potencial de unos 10 megavatios en autoconsumo colectivo, ¿no? Esto supondría una inversión de unos 11,5 millones de euros aproximadamente y un plazo de ejecución previsto de aquí al año 2023, ¿no? Aquí tenemos una imagen del polígono y en estos círculos que ven, pues tenemos ese radio de afección de medio kilómetro en el que, por ejemplo, las instalaciones de autoconsumo colectivo que se puedan instalar en el polígono de La Campana se podrían beneficiar, por ejemplo, por los vecinos de Costanera, ¿no? Que están por aquí cerca, o los vecinos de la zona del Chorrillo. La actuación de la instalación de marquesinas fotovoltaicas asociadas a puntos de recarga, pues se está hablando de aproximadamente unas 20 instalaciones repartidas en los barrios del municipio. Estamos hablando de una, al menos, en Barranco Hondo, Costanera, Lomo Pelado y Machado, 2 en Las Rosas y Llano del Moro, y 3 en Tabay, Barra Azul y La Esperanza, ¿no? Esto se ha repartido un poco también por habitantes.
y aquí hay un presupuesto estimado de unos 350.000 euros y una potencia fotovoltaica por marquesina de unos 5 kilovatios, ¿no? Y luego, por último, esta sí es la parte quizás más novedosa, es el del despliegue de una microred eléctrica de distribución de energía renovable. Y esto es aprovechando la sinergia de que ahora mismo se está realizando una actuación de reforma y adecuación del polígono por parte del Cabildo Insular. Y en ese proyecto pues se están dejando previstas las canalizaciones para la red de distribución en media y baja tensión, ¿no? Entonces el objetivo pues es aprovechar esa red de distribución que ahora mismo se está desplegando, esas canalizaciones, para montar una red propia gestionada por la comunidad energética. En total tenemos aproximadamente unos 8 kilómetros de red y la inversión necesaria para llevar a cabo este proyecto, pues estamos hablando de unos 433.200 euros y un plazo de ejecución también previsto de aquí al año 2023. Y espero con esto, pues, por lo menos dar una pincelada de lo que es una comunidad energética local y bueno, y abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme al finalizar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, ha llegado el momento de las preguntas y las respuestas. Y viéndola ahora una de las fotografías de Julián, no sé por qué, yo no soy técnico, tenía yo la idea de que la placa fotovoltaica, el tejado iba a estar todo lleno de cables o que aquello iba a ser un medio caos. No sé por qué yo tenía eso en la cabeza. No sé, Pedro, si eso no es así, que evidentemente lo estoy viendo en las fotos, pero explícanos a todos un poquito, que no sé por qué tenía la idea de que todo el tejado iba a estar lleno de cables. Bueno, lo que es el tejado estará con una instalación de placas fotovoltaicas. Lo que sí que la legislación actual permite es que, a pesar de que tengamos esa cubierta con la instalación fotovoltaica, lo que es la instalación común del edificio sea muy sencilla. No hace falta ejecutar un cableado muy complejo para bajar la energía de esa cubierta a las viviendas. Con instalar un único cable que baje de las placas al cuarto de contadores y poner un contador que monitorice la producción de esas placas, ya tenemos resuelta la instalación con un único cable. Esa sería la modalidad, digamos, en la que hace uso de los excedentes, de la compensación de excedentes. Entonces, todos los ajustes, tanto del ajuste del consumo que se produce, o sea, de la producción de las fotovoltaicas y del consumo de cada una de las viviendas, se produce de forma virtual, de tal manera que la distribuidora, teniendo en cuenta la producción horaria de cada uno de la instalación y el consumo de cada uno de los contadores, podrá saber qué energía se ha autoconsumido por cada uno de los usuarios en cada hora y, por otro lado, qué excedentes tiene en función del reparto que le toque. No sé si Julián nos puede confirmar. Hay otras formas de cablear este tipo de instalaciones que pueden ser directamente a las viviendas, pero esta es una de las más novedosas del nuevo Real Decreto, que simplifica mucho la instalación. Sí, efectivamente. O sea, simplemente hay que conectar la instalación fotovoltaica de generación bien a la red interior o bien a la red de distribución y ya está. Es decir, al final la empresa distribuidora es la encargada de la lectura y eso simplifica muchísimo todos los procedimientos, ¿no? Como comentario. Bueno, yo añadiría que realmente es una instalación sumamente simple de realizar. Casi todas las cubiertas permiten realizarla. Incluso hay dispositivos que ya permiten no tener tantos problemas como se tenía antes con los sombreados que se pueden producir, que es una instalación que no produce ningún sonido, no produce molestias a los vecinos, no produce ningunos olores, que a veces a mí me han preguntado mucho, en plan, como si fuese un grupo electrógeno, ¿no? Que tengas ahí echando humo. Entonces, creo que en esa parte la instalación es realmente limpia, es muy simple y directamente, generalmente en este caso yo creo que se conectará a la red de distribución y bueno, y a partir de ahí a verter y a dejar de emitir humos. Sí, aclarar que mientras la instalación esté en red interior de al menos un punto de suministro, los puntos que estén en la zona de proximidad con los criterios que habíamos establecido antes, que había dicho Aarón, en este radio de 500 metros, pues se podrán acoger a la compensación de una instalación
las instalaciones, por ejemplo, aunque tú estés en un edificio de viviendas que tiene una instalación fotovoltaica, los vecinos del otro lado de la calle podrían estar beneficiándose de esa instalación fotovoltaica. Esa es una de las cosas que es más interesante de este nuevo Real Decreto. Y bueno, ya podemos pasar al turno de las preguntas que nos están pasando a nosotros desde el chat de YouTube. La primera, que creo que era una pregunta para mí, que es según la factura de la presentación, ¿por qué la comercializadora pagó el excedente casi a la mitad de lo que se vendió al consumidor? Aquí aclarar que la factura eléctrica tiene dos partes fundamentales, que es el término de potencia y el término de energía. La compensación se realiza en el término de energía. Entonces, ¿por qué estamos viendo que el precio de compensación es muy inferior al precio al que nos vende la comercializadora la energía? Porque el precio de compensación se asemeja mucho al precio de coste de la energía en el mercado mayorista. Entonces, por ejemplo, yo tengo un precio de energía de 0,125 euros el kilovatio hora, de los cuales lo que le ha costado a la comercializadora comprar la energía realmente es unos 50 euros al megavatio, un valor que va subiendo y bajando en función de si es fin de semana, de las épocas del año, que puede oscilar entre 20 euros al megavatio, 0,02, o hasta 100 euros al megavatio, yo creo que se ha llegado a ver, sí, 100 euros al megavatio. Por lo tanto, si la comercializadora te está compensando a 0,05, todo lo que sobra para llegar a 0,125 sería el peaje de acceso a la red, impuestos básicamente, y el margen de comercializadora, o sea, el margen de comercialización, que es el margen que gana la comercializadora por prestar esa energía. Aclarar que muchas veces más o menos el precio de la energía estamos hablando de que está entre 0,05 o 0,0 en torno a ese precio, ¿no? Con la pandemia pues ha bajado bastante el precio de coste de la energía y que cuando reciban una oferta de una comercializadora, fijarse que a lo mejor una te está compensando a 0,07 y otra 0,03, pero puede que en la potencia o en otros términos de la oferta o de la factura pues estén metiendo otros márgenes que en el cómputo total haga que sea más interesante a lo mejor la que te está compensando un menor precio. Aclarar, si alguien tiene interés por saber los precios de coste de la energía en el mercado mayorista, a nivel español lo pueden consultar en omie.es, son los precios a los que se vende la energía en el pool español, aunque en el territorio de Canarias y territorios extrapeninsulares como Ceuta, Melilla y las Islas Baleares, el precio de la energía no se establece por ese mercado, sino que se establece por el Real Decreto 738 del 2015, que establece una fórmula en la que el precio de la energía es la media móvil del año anterior en el mercado peninsular, en OMIE, apuntado por los precios de los costes de la energía, o sea, de los combustibles en cada uno de los subsistemas, que en Canarias tenemos 6 precios de la energía, porque Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa están conectados. Y próximamente estarán conectados Tenerife y La Gomera. Pues esa era, no sé si le he soltado un poco rollo, pero bueno, esa era la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿a nivel tecnológico se está trabajando actualmente en el sistema de almacenamiento de baterías? Esa creo que puede ser para Aarón. ¿Puede ser? Sí. Bueno, aquí simplemente para no alargarnos mucho, ¿vale? Decir que hay diferentes tipos de almacenamiento, las baterías de plomo ácido, las de litio, las de sodio, etcétera. Aunque yo creo que lo que nos ocupa hoy, que es el autoconsumo, la tecnología más interesante sería las de iones de litio, ¿vale? Que es una tecnología que podemos decir que es madura, que los precios ahora mismo actualmente pues se encuentran en torno a los 100 euros el kilovatio instalado, y bueno, se espera que en los próximos años pues los precios caigan en picado, y son una tecnología muy interesante para utilizar en cuanto a autoconsumo se refiere. También decir que tiene múltiples posibilidades, por ejemplo, se está instalando esta tecnología en los vehículos eléctricos actuales, y que esto abre también otras posibilidades, porque normalmente este tipo de baterías en vehículos eléctricos tienen una vida útil de unos 8 años aproximadamente, según los fabricantes, y luego, pues, una vez se retiran,
pues le queda una capacidad residual en torno a un 70-80%, lo cual pues, es muy interesante y el poder reutilizar esas baterías, alargar su vida útil unos 10 años más y utilizarlas en autoconsumo colectivo, por ejemplo, como venimos hablando el día de hoy. No sé si mis compañeros querrán, Julián, Lionel o Carlos, querrán añadir algo, pero yo creo que la batería de iones de litio es el nombre con el cual nos tenemos que dar hoy en día, ¿no? Sí. Se podría comentar muchísimas cosas, esto daría para una conferencia. Sí, sin duda para ahora mismo, para el tema del autoconsumo, una pequeña batería de iones de litio parece ser que va a ser el futuro. Ya se está hablando de las redes inteligentes, se está hablando de que en un momento dado no solo tengamos esa batería para tener un respaldo de energía, sino incluso para venderla en momentos en los que la red la pueda necesitar en el futuro, porque se trata de que al final un poco todos ayudemos a estabilizar una red que va a ser de renovables, que no va a tener tanto gas detrás aportando, sino que habrá que aprovechar los vehículos eléctricos, aportar energía a la red, aprovechar las baterías que tengamos en las viviendas o en nuestros edificios. Entonces, a día de hoy, tecnológicamente, la de litio está en la pole position, como dicen algunos sectores. Muchas gracias, Lionel, y aprovecho para saludarte, que no te había saludado antes. Y Aronca, pues lo veamos aquí jovencito, está haciendo su doctorado sobre baterías de litio, o sea que tenemos aquí... Ah, bueno. Venga, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Hay fondos FEDER comprometidos para ayudas y subvenciones para autoconsumo fotovoltaico en Canarias para 2022? No sé si, Carlos, tienes alguna información al respecto. Sí, bueno, por desgracia no sabemos cómo saldrá el año que viene, no sabemos si habrán fondos, si habrá nuevas subvenciones, si no las habrá. Creemos que sí, pues esto va a más y con lo cual deben cada vez ir saliendo más fondos y más subvenciones. Pero por desgracia, como digo, no podemos adelantarnos al año que viene. Sí puedo comentar, bueno, que las bases de las subvenciones están escritas. Lo único que pueden variar, como dije en la presentación, son los fondos, las cuantías que vengan de Europa. Y bueno, existen unos cronogramas con unos plazos de las subvenciones, en la que hay que cumplir. No solo es presentar la solicitud, sino también tal vez los requerimientos que vayan saliendo para subsanar información de esa solicitud presentada. Después también hay que tener un plazo para terminar la instalación y otro plazo para justificar esa instalación. Entonces, es lo único que podría decir. No podemos adelantarnos a los años que vienen, sino este año está empezando, sabemos las subvenciones de este año, pero no podemos saber nada sobre los años venideros, por desgracia. Pedro, me gustaría comentar una cosita simplemente, y es que dejar clara la idea de que las subvenciones ayudan, ¿vale? Como venimos diciendo, pero debemos tener presente que estamos ante una tecnología que es muy, muy, muy competitiva y que tiene una vida útil muy, muy, muy elevada y se amortiza en muy poco tiempo, lo cual pues hace que prácticamente pues, sean rentables de por sí, sin necesidad de este tipo de subvenciones. Simplemente eso. Sí, además, no, o sea... Sí. Bueno, decir rápido que realmente la subvención es bastante, a veces un poco farragosa de tramitar y a veces puede no conseguirse, incluso no se ha tramitado, pero los IBIs están ahí. En la mitad de los municipios de la isla tenemos el IBI y sumando un poco los IBIs para cada vecino y sumando el ahorro que conlleva hacer una instalación colectiva, ahorrando muchos costes fijos de la parte de instalación eléctrica, es súper rentable. Es súper rentable y yo creo que yo ni esperaría por una subvención. Venga, pues sí, para ir terminando, como ya estamos acercándonos a las 7, la última pregunta que creo que es para Julián es, ¿se puede contratar la potencia total necesaria en el suministro de zonas comunes y gestión interna si el 100% de los vecinos optan por la instalación común de fotovoltaica? No sé si se ha entendido la pregunta. Creo entender que creo entender por el sentido de la pregunta que si todos los vecinos quieren hacer la instalación, si se podría contratar un único contrato por la suma del total de las potencias, ¿no? Eso es lo que creo entender de la pregunta. En principio, es un terreno que no está claro. Cómo está enfocado el Real Decreto es que la instalación fotovoltaica en un edificio debería de
conectarse a la centralización de contadores con su contador independiente y que cada vecino tenga su contador y su contrato eléctrico independiente. Y simplemente se declara cuál va a ser el coeficiente de reparto de la energía que se produce. En principio, hacerlo de esa forma no, salvo en algunos casos muy particulares en los que, la propiedad del edificio sea de una única empresa o de un único vecino, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues a lo mejor sí se podría agrupar. Y hay un tema muy interesante, hay una empresa que está especializada precisamente en este tipo de instalaciones y se consiguen unos ahorros espectaculares. En el ejemplo que les puse antes del edificio de oficinas, midiendo la centralización de contadores, pues hay unos consumos de potencia en torno a los 27, 30 kilovatios, mientras que si sumamos las potencias contratadas de forma individual de cada uno de los contratos que están en ese edificio, sumamos casi 130 kilovatios de potencia. Es decir, que hay unos 100 kilovatios de potencia contratada además que se está pagando por parte de esos consumidores, ¿no? Esa vuelta de tuerca, el poder hacer ese tipo de agrupaciones, también en el término de potencia, es un tema que no está previsto en el Real Decreto de Autoconsumo, pero que sería muy interesante para abaratar también en el término de potencia, ¿no? La factura. Muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Hay una pregunta para Leon. Dice, si como limitas el uso, por ejemplo, como explicaron antes, a 3,3% entre los 30 contratos del edificio de oficinas de Santa Cruz. Vale, era ya una pregunta que yo le había ya preguntado sí, antes, ¿no? Ya la tenía. Bueno, a ver si Julián me ayuda. Entiendo que es el coeficiente de reparto entre los diferentes usuarios de la instalación. Al final, técnicamente no sé muy bien cómo se realiza, pero al final es un reparto en función de la demanda de energía que tiene cada usuario, ¿no? Entonces, el instalador o el ingeniero estima la producción prevista por la instalación y luego se reparte porcentualmente entre las demandas de cada uno de los usuarios. Y eso, bueno, hay un documento que se entrega a la distribuidora y demás, y ellos ya pues se encargan de configurar los contadores para que repartan la energía en función de esos porcentajes. O sea, es algo muy ya mecánico, ya está todo preparado. Sí, simplemente por aclararlo un poquito, la instalación fotovoltaica siempre va a estar produciendo el máximo que puede producir, ¿de acuerdo? Y los consumidores asociados a esa instalación lo que van a hacer es consumir la parte de esa energía que se está produciendo que les toca. Si no la consume, te va a contabilizar como que es energía vertida a red, aunque se podría estar aprovechando por el vecino de al lado, por decirlo de alguna forma. Pero no hay ninguna limitación, no es que haya un aparato que esté limitando, simplemente la instalación fotovoltaica siempre va a estar produciendo el máximo que pueda producir y los consumidores van a consumir al ritmo que quieran consumir también, ¿vale? Simplemente es un reparto de cómo se reparte la energía desde el punto de vista contable en los contadores eléctricos. Exacto. Aclarar que en este acuerdo de reparto, que es algo en lo que se tienen que organizar los vecinos para establecer en qué porcentaje se van a beneficiar de esa instalación, es un acuerdo en el que siempre la suma de todos los coeficientes de reparto de todos los vecinos tendrán que ser el 100%. Ahora mismo se trata de una forma estática, pero con el nuevo Real Decreto que comentaba antes Julián, que está ahora mismo en información pública, se establecen unos nuevos coeficientes de reparto que tendrán que ser el 100% por cada hora del año. Entonces se podrán hacer repartos más creativos en función de los días de entre semana, fines de semana, festivos. Se podrán hacer cosas más avanzadas, pero siempre de forma opcional. Lo principal es que los vecinos se pongan de acuerdo en unos coeficientes de reparto de esa energía que produce la instalación y que esos coeficientes tienen que ser 100%. Y no olvidar que es un concepto que me parece novedoso, que en la compensación de excedentes, la energía que vertemos a la red, la recuperamos en la factura. Aunque no tengamos un sistema de almacenamiento como una batería, la red es una especie de sistema de almacenamiento económico, como si tuviéramos una especie de batería. La energía que vertemos no la perdemos, sino que se nos compensa en forma de euros en la factura, como ya habíamos dicho. Vale, entonces, no sé si hay más preguntas. Pedro, no es literal, pero veo en el chat que hay algunos
algunas personas que están preguntando sobre los inquilinos. Tú no eres el propietario de la vivienda, pero sin embargo, no sé cómo está la legislación, si hay que ponerlo por escrito, si con un acuerdo entre el propietario y el inquilino. La verdad que, bueno, y hay alguna que otra pregunta, no sé si ¿qué podemos decir sobre eso? Venga, no sé si Aaron quiere responder a esa pregunta o sí. Bueno, ahí la verdad que me pillas un poco, no sé si, Julián. si Julián o Lionel, que tiene más experiencia, pueden responder o se han encontrado con este tipo de casuísticas. El inquilino se va a ahorrar lo que se va a ahorrar porque le va a costar menos. Venga, Julián, a ver si... ¿no? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista, o sea, aquí la casuística es muy amplia, ¿no? Primero hay que ver a nombre de quién está la factura, o sea, el contrato eléctrico. Si el contrato está a nombre del casero, pues, y digamos, ese consumo asociado va a estar también al contrato del casero, por decirlo de alguna forma. Entonces, el casero pues, se lo puede repercutir ese ahorro al inquilino. Y si está el contrato eléctrico a nombre del inquilino, pues podrá ser el inquilino el que se vea beneficiado, pero también normalmente es la persona que tiene que hacer también la inversión. Entonces, ahí puede haber una casuística muy, muy amplia, ¿no? En cómo se gestiona eso. Yo creo que todos los que hemos vivido en comunidades de vecinos, pues sabemos las problemáticas que lleva cualquier decisión comunitaria. Entonces, quizás esos casos son los más complejos de llevar a cabo. Normalmente suelen ser más propietarios que habitan la vivienda los que están más interesados en realizar la instalación de autoconsumo porque es una inversión que se van a ver beneficiados directamente, mientras que los caseros normalmente no suelen tener tanto interés ni siquiera en el mantenimiento de las zonas comunes, sino simplemente... Pero lo digo un poco como filosofía normalmente general, ¿no? Pero ahí la casuística puede ser muy amplia. También puede haber caseros muy, muy conscientes y con mucho sentido ecológico y que quieran, pues, proporcionar todas las ventajas a sus inquilinos. Por lo cual, pues, oye, hacen la inversión, igual que instalan cualquier otro equipo de ahorro y eficiencia energética en la vivienda y los inquilinos se ven beneficiados, ¿no? Es que su propiedad va a tener más valor. Claro, efectivamente. Y además se puede combinar con muchísimas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Con bombas de calor, etcétera. O sea, todo lo que beneficie, digamos, al ahorro y la eficiencia energética, pues es algo que hay que ir transmitiendo también poco a poco y también a las propiedades que alquilan las viviendas, no solo a los propietarios de las viviendas. Yo quiero añadir a esto, excelente Julián, que las personas que no sean los propietarios de las viviendas, en este caso no pueden optar por las subvenciones ni por las reducciones de IBI. Como es obvio, estas subvenciones se dan para los titulares de las viviendas, al igual que las reducciones del IBI. Deben ser los titulares de las viviendas los que las pidan y los que se beneficiarán de estas ayudas o incentivos fiscales. Simplemente quería añadir esto. Correcto. Venga. Y a ver, una pregunta que no sé si nosotros sabemos responder porque tiene que ver con Endesa. Dice, ¿alguien sabe si van a agilizar los trámites con Endesa? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta de los 10 millones. Ha facilitado mucho las cosas, pero con Endesa, alguien, no sé si alguno de los instaladores que están presentes. Si tienen... Eso es una buena paciencia, porque tardan mucho y desgraciadamente tardan más de lo que deberían y de lo que dicen que tardan. O sea, las cosas como son. Y yo estoy viendo por ahí las preguntas y estoy diciendo, me gustaría poder que me las respondiesen a mí también. Sí. La próxima vez tendría que haber alguien aquí de Endesa. Sí, y bueno, aclarar que cada uno de los vecinos podrá mantener su contrato con su comercializadora, tener su acuerdo de compensación de excedentes con la oferta que le hayan hecho. Y que no tienen por qué todos los vecinos beneficiarse de esa instalación, con que a la hora de hacer el acuerdo de reparto y por la instalación a 33% de los propietarios estén de acuerdo, lo pueden poner los propietarios que estén interesados en poner esa instalación. Y yo no sé si ya hay más preguntas, no sé si Domingo has visto alguna más. Yo creo que ya vamos bien de tiempo. Sí. Yo creo que sí. Agradecerles a todos los intervinientes por su presencia aquí, agradecerles a todos los espectadores de esta videoconferencia, pues a estar ahí, sobre todo el gran número de, hago así porque lo miro en el chat, el gran número de preguntas que han hecho
Y cierra la videoconferencia Pedro Apeles desde la Oficina de las Energías Renovables. Muchas gracias, Domingo. Bueno, como ya hemos visto en las presentaciones, el autoconsumo colectivo es algo viable, no conlleva una dificultad mucho mayor para los usuarios respecto a una instalación en una edificación individual. La única particularidad que tiene es que tendremos que organizarnos previamente en la comunidad para poner, la comunidad o entre las edificaciones que sea, para poner en marcha la instalación y decidir a través de un acuerdo en qué medida queremos participar y, en consecuencia, cuánto vamos a beneficiarnos del ahorro que se genere. No olviden que la legislación actual facilita mucho los trámites a realizar en el ayuntamiento, ya que según la reciente modificación de la ley del suelo, y salvo que haya algún tipo de determinación sectorial más específica, como por ejemplo la ley de patrimonio en un casco histórico, solo hará falta la presentación de comunicación previa para este tipo de pequeñas instalaciones de suelo urbano. Es una modificación muy reciente, o sea que es algo que es un beneficio que tenemos desde hace poco tiempo. También recordarles que tienen disponible en todo momento la Oficina de las Energías Renovables para asesorarles y complementarles en todo el proceso. No duden en contactar con nosotros de lunes a viernes en horario de 9 a 2. También a través de los datos de contacto que no sé si están viendo en pantalla. A ver si... Paloma, a ver si puedes poner el... Venga. Pueden contar con nosotros en horario de 9 a 2 de lunes a viernes, a través de forma telefónica, a través de correo electrónico, de forma presencial con cita previa, ¿no? Estamos en las dependencias de GESPLAN en la avenida 3 de Mayo. A través de la página web podrán estar al día de subvenciones, bonificaciones y las últimas noticias del sector. La página web es oficinarrenovables.es. Y ya para terminar, me gustaría agradecer a todo el equipo por el esfuerzo y dedicación que han invertido en preparar esta presentación y muy en especial a Julián Monedero y a Lionel Torres por colaborar con nosotros en la misma. La verdad que ha salido bastante bien la presentación, en mi opinión. También agradecer al Ayuntamiento de Tegueste por promover este tipo de jornadas que esperamos que hayan sido de su interés. Y por último, y cómo no, agradecer a todos los asistentes por dedicarnos su tiempo y por sumarse a este movimiento de cambio que nos llevará hacia una sociedad más limpia, participativa, con un mayor control sobre su energía y que tendrá, a través de la organización desde lo local, un gran impacto en todo el planeta. Por parte de todo el equipo técnico, nos gustaría agradecer al Cabildo de Tenerife por poner en marcha la Oficina de las Energías Renovables, en especial a nuestro consejero Javier Rodríguez y a los técnicos Víctor García, autor intelectual de esta iniciativa, y a Tony García, que ha dedicado mucho tiempo y energía a la puesta en marcha de este proyecto. Como no, agradecer también a GESPLAN por prestar los medios técnicos y materiales para poder realizar este evento. Ya, pues como con esto terminamos, nos vemos en la siguiente conferencia. Esperamos que haya muchas más de este tipo y nos vemos pronto.